Jóvenes del quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes, chicos. Bueno, jóvenes, continuamos pues con nuestro trabajo en nuestro curso de razonamiento verbal. Y el tema de hoy día tiene que ver con el orden que debemos tener siempre. Y viene a ser plan de redacción. Bastante atención entonces al desarrollo de nuestra clase. Al hablar de plan de redacción vamos a ver la estructura que debe cumplir, el orden correcto, el cual debe tener pues cada oración, cada enunciado que se va a presentar y los criterios de solución, porque no todos los textos que se van a presentar van a ser lo mismo. No son iguales, cada texto tiene su manera en la que se debe ordenar. Al hablar de la estructura del plan de redacción, nos referimos específicamente a la estructura general de un texto, inicio, desarrollo, conclusión. Y si nosotros nos encontráramos frente a un texto narrativo, cambiaría solamente inicio, nudo y desenlace. Nada más. Así es como se debe tener el orden. Mucho cuidado, no porque un texto narrativo puede empezar por ejemplo, por el nudo, yo también debo ordenarlo así. No. En plan de redacción se debe tener bastante cuidado el tener pues en cuenta el inicio de cualquier historia, el clímax que va a tener esa historia y la parte final. En el inicio, en la mayoría de los textos, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los famosos antecedentes, las definiciones. En el inicio podemos encontrar todo ello, pero hay que tener bastante cuidado cuando trabajamos con etimologías. ¿Por qué las etimologías? Sabes muy bien que la etimología pues va a ir antes que una definición. Entonces hay que saber ubicar la etimología, lo que nos va a explicar qué significa una palabra. Vamos a encontrar en este caso, las causas en un inicio. Al hablar de causas, también se deben mencionar las consecuencias o los efectos. Pero ello recién va a hacer su aparición. Vamos a partir de una idea generalizada. En el desarrollo, tenemos, pues, en este caso, las características del tema que hemos dado a conocer. ¿Qué es lo que va a cumplir o cuál va a ser lo más detallado? Vamos a tener la explicación de una definición. Si tenemos acá la etimología, acá tenemos definición. Si tenemos acá definición, acá tendremos explicación. Tiene que ir de manera ordenada. En la conclusión vamos a tener los famosos ejemplos. ¿Sabes que los ejemplos pues nos sirven en este caso para la mejor comprensión de cualquier tipo de texto? Vamos a tener la síntesis, pero esa síntesis no lo puedes tomar tú como redundancia, porque síntesis solamente se menciona la parte más importante o la parte que se ha destacado mejor del texto. Pero si en esa síntesis, el cual sería incorrecto, tú vas a encontrar que solamente la información se va a repetir nada más de lo que se ha dicho anteriormente, estaríamos ante una redundancia compuesta. Por lo cual, no debería estar pues en nuestro plan de redacción, ¿correcto? Tenemos que saber identificar información correcta. No me vayan a decir, profesora, ¿por qué síntesis y ha abarcado todo? Yo lo puedo poner al primero como temática general. No, eso sería incorrecto. Síntesis o resumen de todo siempre va al último. En los criterios vamos a tener el analítico. El analítico, como dice su nombre, con el análisis, parte de una idea general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Te puede presentar primero el tema, luego las características.
luego los detalles. Es como si te presentara una idea principal y luego vienen las ideas secundarias. Si en este caso viene una idea secundaria, pueden venir los ejemplos. Siempre va a ir de mayor a menor. En el criterio cronológico. El criterio cronológico es un poquito más fácil porque siempre te va a aparecer fechas. Entonces es cuestión solamente de relacionar de lo más antiguo a la actualidad, a lo más reciente. En criterio cronológico. En el criterio casual tenemos el famoso causa-efecto. Si hay un problema, de ese problema, ¿cuáles han sido sus consecuencias? El porqué de esas consecuencias, la causa. Siempre estará relacionado el porqué y ese porqué en qué cosas ha desencadenado. El criterio metodológico. Tenemos inicio-final. En el criterio metodológico o criterio de proceso, se le conoce pues por la estructura de un inicio, desarrollo y conclusión, que debemos ordenar la información. En este caso, puede ser desde la definición hasta las características. Puede ser de lo más antiguo a lo más reciente. El metodológico puede abarcar los demás criterios, sí, puede abarcar porque en ese caso estamos frente a una estructura general. Tenemos el criterio lógico discursivo. En el lógico discursivo tenemos que ver o debemos tener en cuenta los famosos conectores, porque esos conectores no pueden ir al primero. Ese conector te quiere decir que ha habido un enunciado antes, y si ha habido un enunciado antes, sirve para relacionar, para que lo que se escribe, lo que se junta, pueda ser entendible. Por eso hay que fijarnos muy bien en los conectores que se van a presentar. Y la subjetividad, pues, por la importancia que va a presentar cada enunciado, cada oración. Vamos a encontrar información más relevante que otros. Entonces, el que tiene mayor relevancia es el que va primero y el resto viene después. Vamos a pasar a resolver los ejercicios. Nos dice proceso de evaluación. ¿Cuál es? Dice, explicar que la misma hoja de respuesta le servirá para resolver todas las pruebas del examen, tomar asistencia a los alumnos, señalar que los resultados de la evaluación se les darán a conocer después de la 4ª semana de clases, antes de cada prueba leer las instrucciones en forma colectiva y asegurarse de que los alumnos lo hayan comprendido, dar la consigna de que escriban correctamente sus datos en la hoja de respuestas. El orden correcto debe ser 2, 5, 1, 4, 3. Se debe iniciar pues tomar asistencia a los alumnos. Y termina cuando dice señalar que los resultados. Nos damos cuenta pues, en este caso estaríamos frente a incluso a un texto pues, que nos va a dar a conocer los pasos. Que nos va a decir primero es esto y luego va lo otro. Leonardo da Vinci. El orden correcto en el Leonardo da Vinci sería empezar por el 4. Leonardo, hijo no legítimo del notario Piero, nació en Vich. 3. Leonardo creció en el campo entre los espectáculos de la naturaleza. La ocupación del joven Leonardo era dibujar y fue acogido en el taller de Verrocchio. A los 40 años trabajaba en la estatua ecuestre de Sforza. Casi al final de su carrera, ante la invasión francesa, pinta el retrato de la Gioconda, o la Mona Lisa, como se conoce también. Euclides. En este caso, nosotros tenemos el orden cronológico, el criterio cronológico. Y el orden correcto sería, pues, Elementos de Geometría es el texto de Euclides con más éxito en toda la historia. Elementos de Geometría se utiliza como texto escolar en muchos países. Se conoce muy poco de la vida de este sabio griego, se desconoce su lugar de nacimiento y posiblemente vivió entre 365 y el 300 a.C. en Alejandría. La telefonía celular. Orígenes de la telefonía celular. Luego de los orígenes pasamos a las características. Estamos yendo, en este caso, de lo general a lo particular.
Luego de las características está el porcentaje de usuarios. Luego vamos a la llegada de la telefonía celular al Perú. Hemos mencionado lo generalizado. No hemos mencionado ni siquiera un país en específico. Ahora estamos entrando al detalle y cerramos pues problemas con la telefonía celular en Lima. Estábamos en Perú, ahora vamos a Lima de forma más detallada. Continuamos. El bacilo de Koch. El orden correcto debería empezar por el 1, parásitos unicelulares. ¿Qué viene a ser? Pues en este caso estaríamos dando como una definición. Luego vienen diversas formas unicelulares de vida. Luego viene, ¿qué es el bacilo de Koch? Después viene características del bacilo de Koch y tratamientos más eficaces contra el bacilo de Koch. Profesora, ¿por qué no puede ir primero qué es el bacilo de Koch? Porque a partir de lo que se nos está presentando como un subtítulo, como un título, tenemos que darle pues esa hilación, esa hilaridad dentro del texto. Y luego todavía vienen sus detalles. ¿Por qué? Porque conocemos sus características, luego damos las preguntas. Entonces, pues, en ese orden deberíamos estar resolviendo. Los prisioneros. Vamos a empezar origen del rock latinoamericano. Luego, el rock chileno de los 80s. Formación de los prisioneros, que viene a ser un grupo de rock. El baile de los que sobran es una temática, es un tema de los prisioneros. Y el 3, disolución de la banda Los Prisioneros, el final. La guerra de los sexos. Se debe partir por el 1, el conflicto. Estado natural del ser humano. Masculino y femenino, los dos géneros antagónicos de la humanidad. Diferencias de pensamiento y conducta entre hombres y mujeres. Hombres más racionales, mujeres más emocionales. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Noble éxito de ventas. La ideología que se va a tener. La iluminación artificial. Al hablar de la iluminación artificial, vamos a darlo por el tiempo o por el criterio cronológico. En la antigüedad, la oscuridad reinaba en las noches. Pequeña vasija de barro con grasa de mamut encendida dentro de caverna paleolítica. Estamos avanzando. Antorcha alumbrando los pasillos de los templos babilónicos. Lámpara de gas en ciudad decimonónica. Y bombilla eléctrica inventada por Edison. Se está viniendo a la actualidad la información que se ha visto pues más distante.